Hola mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén checando este video. Gracias por acompañarme en esta clase virtual para seguir estudiando nuestros libros poéticos, perdón. En este día vamos a estudiar el libro de Salmos, el libro de Proverbios, y nosotros vimos en la clase pasada que los libros poéticos están dentro del periodo de David, dentro del periodo de Salomón. Lo que nos hablan los libros poéticos es la forma de adorar a Dios. ¿Cuál era la forma? ¿Cómo se vivía esta adoración? Y con Salmos y con Proverbios vamos a profundizar un poco más sobre este tema, ya que en Job nosotros vemos esta relación con Dios, cómo lo llevaban las personas, pero sobre todo nosotros pudimos analizar el sufrimiento y cómo Dios es soberano, cómo Dios es el dueño, cómo muchas veces nosotros tenemos una relación solamente superficial y no profundizamos en nuestros lazos con Dios. Así que dicho esto, vamos a iniciar con nuestro libro de Salmos. Ahí en nuestro libro de Salmos amplía un poco más el autor de este libro, da una pequeña introducción que más adelante vamos a ver, pero lo interesante es que el libro de Salmos se le conoce como el himnario de adoración a Dios. O en otras palabras, ¿no? De una forma más teológica o el término más común, es el salterio. Y este libro, bueno, la mayoría de los eruditos está de acuerdo en que era esta especie de cantos, el compendio de los cantos o el himnario de los hebreos. Entonces, en este libro nosotros vemos la adoración a Dios en 5 atributos diferentes de nuestro Dios. Entonces, cada uno de estos libros va a adorar o nos va a explicar algo, va a profundizar algo del carácter o el atributo de Dios. Y tenemos estos 5 libros que más o menos se dividen en algunas proporciones iguales. Y como tienen ahí en su libro, en la página 161, al final, hasta abajo dice que Dios es grande, Dios es bueno. Y es algo que nosotros podemos ver en cada uno de estos libros, sobre todo con David, ¿no? Que él es el que más escribe estos salmos, cómo él magnifica a Dios en cualquier circunstancia en donde él se encuentre. Como una información general, el libro de Salmos es una colección de canciones de alabanza, himnos y oraciones para ser usado en servicios de adoración privados y públicos. Algunos hermanos, sobre todo presbiterianos o alguno que otro metodista, creen que solamente se debe de cantar los salmos en las iglesias. Eso se le conoce como la salmodia exclusiva, porque creen que es los únicos cantos que Dios dejó para que su pueblo alabara, ¿no? Pero esto es demasiado absurdo en el sentido de cómo podemos limitar, ¿no? A Dios en que esto es lo único que nos dejó de la alabanza, de la adoración, cuando hay muchísimas cosas que actualmente podemos nosotros analizar o ver, que podemos decir, bueno, Dios no nos lo dio tan exacto y sin embargo nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, la presentación de los bebés. Las iglesias lo hacen, pero no es algo que nosotros podemos ver en la Biblia. También muchas veces se habla acerca del bautismo de infantes, sobre todo también presbiterianos, anglicanos, y tampoco es algo que se ve de manera exacta. Entonces, el decir que solamente la salmodia se debe cantar en las iglesias es minimizar un poco de la gran variedad que Dios ha dado dentro del pueblo de Dios. Y nosotros vemos ahí también en algunos otros pasajes de la Escritura en donde se nos anima y exhorta a cantar cánticos espirituales, ¿no? Que abarca una amplia gama de cantos. Así que, bueno, ya sea que querramos solamente cantar salmos o no, lo que sí podemos nosotros analizar es que durante este tiempo son los únicos cantos que el pueblo entonaba. Y hay oraciones también en medio de dolor, oración de gratitud, para el rescate, etc. Entonces, bueno, Salmos es una colección de todo esto. Los 5 libros que conforman a Salmos, sobre todo el Salmo 150 es el cierre, que se le conoce como doxología, que es como dar gracias por algo. Y estos 5 libros corresponden curiosamente al Pentateuco, o la intención del autor era que se parecieran al Pentateuco, y más adelante cuando nosotros profundicemos en cada uno de los libros, vamos a ver cómo se correlacionan cada uno de estos libros.
Los sobrescritos fueron añadidos tiempo después, que son títulos, los cuales se dividen en varias categorías, como algunas notas litúrgicas o musicales, nombre del autor o referencias históricas. Los sobrescritos es lo que nosotros encontramos ahí en nuestra Biblia como Salmo de David, ¿no? Para el cantante, mástil, todos estos títulos que vemos arribita de los salmos se llaman sobrescritos y estos no fueron inspirados. Tiempo después se añadieron. Entonces, no podemos decir como, esto es lo que Dios nos dejó, ¿no? No fueron añadidos. Según la tradición de la Midrash, que eran comentarios de rabinos, los libros en que se dividen los salmos fueron diseñados, como ya lo habíamos visto, para analizar los 5 libros del Pentateuco. La mayoría de los eruditos creen que el periodo de salmos se extiende aproximadamente 1000 años. Entonces, es interesante analizar este libro de salmos. Nosotros tenemos ahí en la página 162 el ejemplo de autores y libros principales, ¿no? Cuántos escribió cada uno de las personas. Vemos que Asaf y Coré, los hijos de Coré, también hicieron varios, pero obviamente no llegan a David. Ya habíamos hablado que fueron en general estos libros poéticos durante el periodo de reinado de David y Salomón. Y hay tipos de salmos. Hay himnos de alabanza, de coronación, de lamentos con oraciones individuales, acción de gracias, tanto individual como colectiva. Y hay algo que se le llama salmos mesiánicos, que apuntan a Jesús explícitamente, que muchos libros o epístolas del Nuevo Testamento toman, ¿no? Estas semanas he estado estudiando el libro de Hebreos, y Hebreos cita muchos salmos, sobre todo el Salmo 95. Así que, bueno, encontramos que los salmos que aparecen en el libro de Hebreos, la mayoría son salmos mesiánicos, ¿no? Que hablan algo de los atributos del Mesías, o salmos graduales. En el libro de Salmos podemos ver qué significa la palabra alabar. Muchas veces nosotros tenemos esta idea que la alabanza es esta música y la adoración es como música más tranquila, o es una forma de orar, ¿no? De cierta forma más tranquila, hablar con voz baja. Muchas veces en las iglesias, sobre todo en iglesias bautistas y metodistas, algunas de ellas hacen esa separación de tiempo, de ahora es nuestro tiempo de alabanza, ¿no? Ahora es el tiempo de adoración, y lo único que cambia pues es el ritmo. Pero eso no vemos en los salmos, y de hecho eso no es aceptado, ¿no? No es correcto que nosotros hagamos esa separación. Alabar simplemente significa hablar o proclamar la gloria, la grandeza y la misericordia de Dios. En pocas palabras es bendecir o elogiar a Dios por lo que Él es, y asimismo nuestra adoración es nosotros hablar de Dios, pero de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, bueno, alabar significa proclamar la grandeza, la gloria y la misericordia de Dios. Hay algunas sugerencias para interpretar el libro de Salmos que nosotros ya estuvimos estudiando en el libro 1, la forma de interpretar la poesía, pero el autor habla algo acerca de esto, ¿no? Dice en la página 163, no caiga usted en la trampa de leer los salmos con propósitos devocionales únicamente, ignorando las reglas de interpretación. Los salmos tienen mucho que enseñarnos acerca de Dios, del hombre y de la manera correcta para responder a él. Lea primero la introducción a los libros poéticos en el libro 1, que ya vimos hace unos meses, la naturaleza de la poesía, el paralelismo hebreo, y después, qué es lo que debemos de hacer para hacer una buena hermenéutica: observar cuidadosamente el texto, consultar varias buenas traducciones de la Biblia, considerar el contexto histórico, identificar las palabras clave, descubrir el significado y propósitos de las figuras del lenguaje, porque como es poesía, necesitamos ver si está exagerando o no, si está dando algún ejemplo, alguna analogía, quiere simbolizar algo. Entonces, bueno, todo eso que ya estudiamos. Distinguir las implicaciones teológicas, implicaciones mesiánicas, la idea principal del Salmo, buscar una aplicación personal y clasificar, ¿no?, según lo que ya vimos de los tipos de salmo. Esa es una breve introducción.
En la página 164 vemos el gráfico del himnario de alabanza a Dios, este libro de Salmos, cómo se va dividiendo por los libros, que cada uno de los libros es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y divide hasta abajo muy bien qué autores, ¿no?, están en cada uno de los libros. Así que bueno, David está prácticamente en cada uno de los libros, tiene algún salmo. Ahora, el resumen del contenido, y esto me encantó, fue muy sencillo el poderlo hacer, el poderlo poner en una sola presentación y que se vea así bonito, todo arreglado. El libro 1 adora a Dios como creador. El libro 2 adora a Dios como libertador. El libro 3 adora a Dios en su santuario, ¿no? Nosotros, algunos de ustedes estudiaron el curso de la presencia de Dios y vemos cómo el santuario en general, el tabernáculo, el templo, era algo importante que significaba la presencia de Dios, la santidad de Dios, el poder, la forma de adorarlo. Entonces el santuario juega un papel importante en este tiempo de la monarquía, porque ya venían del templo y porque Salomón estaba haciendo el templo o ya había acabado el templo. En el libro 4, la adoración de Dios en el peregrinaje de la vida. En el libro 5, adorar a Dios en la forma de obedecer su ley. En el libro número 1, que adoramos a Dios como creador, vemos que corresponde al libro de Génesis. Y aquí se enfatiza cómo Dios es creador. Merece ser alabado por su obra. El Salmo 33, según el autor, es una buena muestra del contenido del libro 1. Entonces, si por alguna X razón no tenemos tanto tiempo para leer todo el libro de Salmos, pues leemos estos pasajes clave para darnos una idea de qué trata cada uno de estos libros. Porque literalmente Salmos está conformado por 5 libros, no solamente es un libro. En el libro 2 vemos cómo la adoración de Dios hay que hacerla porque Él es nuestro libertador. Y obviamente si se habla de liberación, corresponde al libro de ¿qué? De Éxodo. Enfatiza la liberación de Israel de la esclavitud. El Salmo 66 es una buena muestra para ver cómo podemos adorar a Dios como nuestro libertador. En el libro 3, adoración de Dios en su santuario, esta sección corresponde al Levítico, que nosotros ya estudiamos en este curso del libro del Levítico, y que nos habla de la forma de adorar a Dios en nuestra vida y también las implicaciones, ¿no?, con la ley que nos da Dios para poderlo adorar también en el día a día. Entonces, no solamente la forma de acercarnos a Él por medio del santuario, por medio de todo este rito, sino también en el día a día. Entonces, habla de purificación, habla de santidad y enfatiza la adoración a Dios en cada etapa o en cada área de nuestra vida. Y el Salmo 84 es una buena muestra de adorar a Dios en su santuario. En el libro 4, la adoración de Dios en el peregrinaje de la vida, corresponde al libro de Números porque es esta marcha y enfatiza la confianza en Dios en medio de las dificultades. El Salmo 90 es una buena muestra de lo que trata el libro 4. Por último, en el libro 5 adoramos a Dios obedeciendo su ley. Y esta sección, si habla acerca de la ley, pues vamos a estudiar, ¿no?, o corresponde el paralelo a la repetición de esta ley. Ahí en el libro de Deuteronomio, que ya estos libros ya los estudiamos. Aquí se enfatiza el papel que juega en nuestra vida la obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 119 y el Salmo 145 es una buena muestra de esto. Y ya dijimos que el Salmo 150 es el cierre, es la doxología, es la forma de dar gracias al Señor. En la página 165 tenemos el propósito y la aplicación de este libro. Dice así: Salmos descubre la forma de adorar y alabar a Dios en una manera que es congruente con su carácter, pues Dios es grande y Dios es bueno. Por lo tanto, el propósito es adorar a Dios de manera congruente. Y eso me encanta, porque muchas veces en las iglesias no se sabe cómo es la forma correcta o nos enseña esto, o aún nosotros como creyentes no sabemos cuál es la forma correcta de hacer las cosas. A muchos de nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Y cuando estamos, ¿no?, en la iglesia o cuando llegamos al cristianismo, muy poco se nos enseña en la forma en cómo nosotros nos podemos relacionar con Dios, ¿no? A veces se da implícito que la gente debe de seguir un camino, ¿no?, el camino que más les convenga, el camino en donde ellos se sientan bien, feliz, y así pueden tener esta relación con Dios. Bueno,
el libro de Salmos nos ahorra eso, porque nos muestra esta forma de adorar a Dios como libertador, cómo debemos de vivir nuestra vida en el día a día, alabando su presencia, su santidad, viéndolo como este creador poderoso, etc. La aplicación, ¿cuál es la aplicación para nuestra vida? Dios es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza por razón de quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, en pocas palabras, la aplicación es alaben a Dios por quién es, ¿no? Y gracias a Dios por lo que Él hizo en nosotros y seguirá haciendo. Enseñanzas principales las encontramos ahí en la página 169. Vemos que Dios es el soberano creador y sustentador. Dios es el rey y el gobernante de todas las naciones. Dios creó al hombre para que éste le adorara, tuviera comunión con él. Dios es majestuoso, Dios impresiona con sus obras, Dios contesta las oraciones, algo que esto hemos ido analizando muy seguido, ¿no? En los libros. Dios cumple lo que promete y Dios escucha. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Podemos acudir a Dios en demanda de ayuda. Dios desea que nos deleitemos en Él. Adoración y alabanza apropiadas. Dios merece ser adorado. Dios es grande y misericordioso. Dios nos libera de nuestras aflicciones y debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Por lo tanto, el libro de Salmos no solamente lo podemos leer cuando estamos tristes, ¿no? También es parte importante en nuestra gratitud a Dios de lo que Él nos ha dado o de lo que nos ha evitado, ¿no? Pasar por algún tipo de dolor específico. Entonces también debemos estar agradecidos por eso, ¿no? Por algo que quizás nos iba a doler, nos iba a lastimar y pues Dios nos ayuda en esto. Y aún también en los momentos de aflicción, de dolor, este libro de Salmos nos ayuda a pasar este duelo, ¿no? O estos momentos de dificultad. Como rasgos característicos de este conjunto de libros, o el libro como tal de Salmos, la razón por la que Dios crea al hombre, las profecías mesiánicas que son sumamente importantes para ver cómo conecta la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento y cómo Cristo es este puente, que ya lo vimos en el libro 1, es el puente para entender el Antiguo y Nuevo Testamento y como todo lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que es realmente, ¿no? Todo lo que representa a Cristo y su obra. La necesidad de adorar y alabar a Dios y los atributos de Dios. Por eso, bueno, antes de pasar a Proverbios, por eso cuando la gente dice, oye, pero es que no es necesario congregarnos, ¿no? O ¿para qué nos congregamos? O podemos vivir nuestra vida así, ¿no? Porque en la iglesia me caen mal, porque tú no sabes si de verdad estén orando, alabando, etcétera. Pues lo que vemos en Salmos es que la vida en comunidad es importante. Entonces no vemos solamente un individualismo, aunque hay oraciones de gratitud y aunque hay cantos de manera individual, también hay oraciones, también hay lamento, también hay búsqueda de Dios en medio del dolor o la aflicción de manera comunitaria. Entonces, la comunidad siempre ha estado presente en el plan de Dios. Entonces, es importante congregarnos. El libro de Proverbios se divide en 3, ¿no? Y en estas 3 divisiones nosotros vemos la presentación de Proverbios, los Proverbios de Salomón y los Proverbios de los sabios. Un libro bastante bonito, un libro que habla de manera clara, ¿no? De manera precisa, que muchas veces nosotros vemos que no hay conexión entre algún versículo y el que sigue y vemos qué está pasando. Pues es que vamos a ver la importancia del libro de Proverbios y cuál es su propósito y la forma de no entender el libro de Proverbios. La primera parte o sección, el libro inicia reconociendo que toda la sabiduría proviene de Dios y esto es sumamente importante. Porque en el día a día hay muchas personas que se creen sabias, pero la verdadera sabiduría proviene de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que hay una sabiduría abominable, no hay una sabiduría carnal. Es este entendimiento de que tú haces las cosas bien, de que no necesitas a nadie, de que tú estás en lo correcto, que nadie te puede corregir, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces la gente dice, bueno, soy sabio porque leo algo y lo aplico. Bueno, realmente la sabiduría de Dios y como tal la manifestación más grande de la sabiduría de Dios es Cristo, entonces debemos de reconocer que la sabiduría únicamente proviene de Dios. Y hay gente que quiere ser sabia. Hay gente que le falta sabiduría en sus decisiones y dice, ¿y qué necesito? Y hay gente que te dice 3 pasos o aplica esto o haz aquello o solamente se quedan con, busca el consejo de muchas personas. Sí,
Pero la verdadera sabiduría proviene de Dios. Después lo dice Santiago, ¿no? En el Nuevo Testamento, que si a alguien le falta sabiduría, no dice pídesela a tu amigo, a tu vecino, a tu compadre, a la persona a la que le tienes más confianza, no, dice si a alguien le falta sabiduría, pídesela a Dios, porque Él la va a dar abundantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque proviene de Dios. El motivo de obtener sabiduría le encontramos en la página 73. ¿Y cuál es? Recibir enseñanza en la prudencia, la justicia, el juicio y la integridad. Dar prudencia al simple, dar conocimiento y discreción al joven. Entonces, Proverbios ayuda desde la juventud para poder tomar buenas decisiones, para no poderla regar. Y hay mucha gente que es sumamente complicada o es sumamente limitada en algunas áreas o aspectos. Y entonces por eso dice Proverbios que le da prudencia al simple. Entonces, en pocas palabras, le da esta forma de vivir, esta sabiduría a la persona que vemos como que no le va tan bien, ¿no? El hombre sabio escucha y aprende en contraste del insensato, y eso es un contraste que hace mucho Proverbios. Aquí está la persona sabia y aquí está el insensato, el necio. Muchos de nosotros seguimos viviendo como necios a pesar de ya haber estudiado la Biblia, a pesar de creer en Dios, seguimos viviendo como insensatos. ¿Por qué? Porque primeramente rechazamos o despreciamos la sabiduría que proviene de Dios. Entonces no leemos, no oramos y la gente dice, es que ¿por qué no? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no estoy tomando buenas decisiones? ¿Por qué solamente hay dolor? Y la gente a veces se hace la víctima, el mártir, cuando en realidad eso le está pasando por ser personas necias, por ser personas insensatas. Mediante la comparación entre un hombre sabio y un hombre insensato, Proverbios le enseña a uno cómo vivir la vida sabiamente. Entonces, si en algún momento nosotros no sabemos cómo lidiar con alguna situación o etapa o área de nuestra vida, Proverbios nos va a dar estos principios. Proverbios va a distinguir entre el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. El conocimiento es el puro contenido, puro y crudo y duro. El entendimiento ya es la comprensión, el haberlo reflexionado, analizado, y la sabiduría es poderlo aplicar en el día a día. Número 2, los proverbios de Salomón. Esta apenas fue la introducción, ¿no? La primera sección fue la introducción de por qué es importante la sabiduría que viene de Dios, pero ahora ya se presentan todos los proverbios de Salomón. La mayor parte de proverbios fue escrita por Salomón y contiene 10 advertencias acerca de no ser sabio, o sea, en esta porción, en la propia opinión, evitar el mal, escuchar a Dios. Nos habla también del dominio propio, que a muchos de nosotros nos hace falta. Aquí viene la forma de adquirirlo y la importancia de esto, y también exhorta a mantenerse lejos de la inmoralidad y en no asociarse con hombres perversos. Entonces, el libro de Proverbios no solamente habla bonito o nos dice cómo vivir nuestra vida de manera correcta, adecuada, prudente, sino también nos exhorta a que hagamos pasos, y esos pasos implica alejarnos de ciertas cosas que nos hacen daño. 3. Ahora ya los proverbios de hombres sabios. En esta porción o en estos capítulos, en el capítulo 30 y 31, ya no son de Salomón, sino que el 30 son los proverbios de Agur, que exhorta a no añadir palabras de lo que Dios nos ha dado, y el 31 son las palabras del rey Lemuel, que habla acerca de las virtudes de esta mujer piadosa, ¿no? La mujer virtuosa. Algo interesante de este capítulo es que muchas veces solamente lo aplicamos a las mujeres y decimos que deben ser virtuosas, pero varios comentaristas han dicho que este capítulo también aplica para el hombre, ¿no? Que debe de esforzarse, que también debe de mostrar un carácter piadoso. Entonces, aunque explícitamente habla de una forma refiriéndose a una mujer, ¿no? Quizás también probablemente haciendo alusión a la sabiduría y cómo personifica en los primeros capítulos este autor, sobre todo Salomón, aquí está hablando Lemuel, pero Salomón personifica la sabiduría como mujer. Entonces, en general, este capítulo, aunque habla acerca del carácter piadoso, virtuoso de una mujer, en la aplicación también conlleva a que el hombre tiene que ser sabio, prudente y mostrar un carácter piadoso. Así que eso es sumamente importante. Vamos a dar lectura a la página 174, en donde de manera precisa nos dice cuál es el propósito y el mensaje para aplicar, que va junto, y es que Proverbios fue escrito para enseñar que temer a Dios conduce a la sabiduría y obedecer los principios de Dios
es el camino para vivir correctamente. Entonces, nuevamente, Proverbios nos enseña a vivir de la manera que le agrada a Dios, a vivir una vida tranquila, obviamente tranquila, me refiero a que nosotros tengamos esta paz, ¿no? Aún en medio de problemas podemos experimentar paz. Alexander McLaren, creo que es el que tiene esta cita, que dice que la paz no significa ausencia de problemas. Entonces, que nosotros querramos paz no significa que no nos va a pasar nada, que no va a haber dolor, no, al contrario, en medio de ese dolor está ahí Dios sosteniéndonos, está redimiendo algunas partes de nuestro carácter, de nuestra vida que necesitamos entregar a Dios. Por lo tanto, bueno, Proverbios nos dice cómo vivir de manera plena, sabia. Las enseñanzas principales las encontramos en la página 176, que dice que toda la sabiduría proviene de Dios. El hombre insensato o necio odia a Dios y sigue sus propios caminos. El hombre sabio actúa rectamente. El hombre insensato actúa impíamente. El hombre sabio acepta la instrucción, ¿no? Muy importante. Ahí vemos cuáles son las personas sabias o las necias. El hombre necio rechaza la instrucción. Es de sabios evitar el mal y la amistad de hombres perversos. No seas sabio en tu propia opinión. Huye de la lujuria y de la inmoralidad. Trata a los demás de la manera que te gustaría que ellos te trataran a ti. Muy importante esto de la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Tú cosechas lo que estás sembrando. Entonces, ¿quieres vivir bien? ¿Quieres vivir de manera tranquila? ¿Quieres experimentar esta paz? ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres que la demás gente te respete, te ame, te tenga confianza, etcétera, etcétera? Haz lo mismo, ¿no? Planta esto para que lo puedas cosechar. La sabiduría es más preciosa que cualquier cosa y lo que ya habíamos dicho, cosechamos lo que sembramos. Entonces va de la mano todo esto. Rasgos característicos del libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los consejos prácticos para vivir piadosamente y retrato de una mujer virtuosa. Así que bueno, ya vimos el libro de Job, cómo nos anima a que aún en medio del dolor está ahí Dios, que no nos deja, que Él es soberano, que Él nos va a cuidar. Vemos que en el libro de Salmos nos exhorta, nos anima a que lo adoremos de la forma correcta y que mientras lo adoramos estemos agradeciendo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y tenemos el libro de Proverbios, que son estos principios e instrucciones, no promesas, sino principios e instrucciones para poder vivir de una manera sabia, de una manera prudente. Entonces, gracias a los que llegaron hasta esta parte del video, y para saber que ya vieron el video y para saber que llegaron a esta parte del video, quiero comentarles que la próxima semana, que ya nos vamos a ver, ¿no? De manera ahí en Zoom, vamos a tener examen del libro de Job, Salmos y Proverbios. Obviamente nos faltan dos, nos falta Eclesiastés y Cantares, pero para poder centrar y unificar todo esto que hemos aprendido y para que yo me pueda dar cuenta que si pudieron analizar este video, vamos a tomar este examen. Así que, hermanitos, muchas gracias por su tiempo, gracias por su comprensión. Cuídense mucho, les mando un abrazo, Dios los bendiga.